La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más Yo me presentes. sienta bien representada. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Las producciones de ficción de época son un viaje al pasado. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, ¿cómo se hace una ficción de época? ¿Qué complejidades implica realizar este tipo de producciones? Series de época destaco La Pola con la historia de nuestra heroína nacional Policarpa Salabarrieta y además la serie de Bolívar. Estas destacaron por muchos aspectos, entre ellos las locaciones fueron muy bien escogidas, en estos casos Barichara, Santander y Villa de Leyva en Boyacá, sitios muy importantes de nuestra historia. Además destacaron por cada cuidado de detalle, tanto de maquillaje, vestuario hasta las piedras de la época para estas grandes producciones. Las producciones de época audiovisuales me gustan mucho cuando están bien realizadas, cuando se ha hecho una buena investigación sobre la cultura material de esa época. Me han gustado mucho algunas como Yo Claudio, Andrei Rublev, una rusa, de Tarkovsky. Me ha gustado mucho una de la BBC que se llama Roma, algunas de Akira Kurosawa, japonesas, que muestran toda la historia samurái, siglos XVI, XVII, XVIII, algunas egipcias, muy enriquecedores ese cine y producciones audiovisuales en general de época. Claro que sí, películas como Orgullo y Prejuicio, 300, Troya, aquellas películas que son de la Segunda Guerra Mundial, y Dunkerque, que es de la Primera Guerra Mundial, son espectaculares. En cuanto a series, he podido ver Espartaco y he podido ver los Peaky Blinders. Lo que me ha llamado bastante la atención es sobre todo la ambientación, esa capacidad que tienen los productores para generar una ambientación similar a la época que quieren recrear. También cuando se trata de guerras que son de muchos años anteriores, los trajes, la simbología es espectacular. Las producciones de época recrean los ambientes del pasado. Gracias al diseño de producción, los espectadores se sumergen en el pasado gracias a la arquitectura, el maquillaje y el vestuario. El término diseñador de producción se remonta a la edad dorada de Hollywood, años 30, años 40. Tras el trabajo que realizó en 1938 en la película Las aventuras de Tom Sawyer, William Cameron Menzies fue contratado para la superproducción de 1939, Lo que el viento se llevó. En Colombia se han realizado notables trabajos de diseño de producción. Por ejemplo, en la serie Revivamos nuestra historia. Esta se realizó entre 1979 y 1987 y en total abarca más de 600 capítulos que recrean diversas épocas y episodios de la historia de Colombia. Recientemente la serie Emma Reyes estrenó su tercera y última temporada en las plataformas de Señal Colombia. En ella, gracias al diseño de producción, se reproduce el interior de un barco en los años 40 y también países como México, Italia y Francia, donde ella vivió. Por eso hoy en Todo lo que vemos nos queremos preguntar: ¿qué rigor exige la realización de una producción audiovisual de época? ¿Qué retos le implica al diseño de producción poderla sacar adelante?
Soy Beatriz Rey Pinzón, soy profesora para ciegos, ya pensionada, y vivo aquí en Bogotá. Bueno, yo conocí a Emma Reyes cuando me enteré por la televisión pública, que es la única que yo veo, que iban a pasar un programa sobre ella porque no tenía ni idea, nunca había oído hablar de ella, no sabía nada en absoluto de ella y me interesó mucho conocer a una bogotana de 1919, saber qué había sido de su vida, etc. Moi, Emma Reyes. Emma, enchanté. André Lot. Sí. Bueno, que sí sé que es la dirección de arte, sí, es todo lo que tiene que ver con el diseño de la imagen, de las imágenes que las personas, sean de publicidad o de cine o de televisión, quieren que nosotros veamos y que tienen que estar para mí pues de acuerdo con los guiones, en este caso de Emma Reyes. Emma Reyes. Uy, lo dice con mucha seguridad. Mirar los medios de transporte, toda la parte de arte, todo se refiere al arte ahí. Me he sentido recorriendo los años 20, finales, los 30 y ya llegamos a los 40. Vamos a ver cómo nos va en los 50. Y estoy muy emocionada porque van a dar la tercera temporada. No me perdí la primera y la segunda y me la he repetido 2 veces. Salud. Salud. Bueno, lo que más me ha llamado la atención de Emma Reyes es la calidad con la que está hecha. Lo pasan a uno a vivir en los años 20 por las locaciones, por los actores, las actrices sobre todo, que me encantaron de niña, de joven y ahora ya de adulta. Todo está hecho que lo hace a uno vivir en las épocas por la calidad también del arte. Los actores, el vestuario, los peinados, los medios de transporte que se utilizaron en cada parte, las locaciones aquí en Bogotá y en Buenos Aires, el último, en la segunda etapa, lo último. Todo eso me parece fabuloso como está hecho. Hagamos juntos la televisión que queremos. Para entender mejor la importancia del diseño y la producción de arte, hemos invitado al programa a Luis Alberto Restrepo. Él es el director de la serie Emma Reyes. Luis Alberto, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Eduardo, con mucho gusto estar aquí con ustedes. ¿Qué elementos confluyen para tener una serie de época exitosa? Pues, a ver, son muchos elementos. Primero es como un análisis muy grande de cuál es la época que estamos contando. Tener muy claro quién era Emma Reyes en este caso, por qué mundo se movió, a qué gente frecuentó, cómo eran esas personas con las cuales ella vivió su vida. Entonces, cuando uno profundiza en eso, pues realmente ya tiene ahí los elementos claros para mostrarle al público, los elementos que indican por dónde diseñar los escenarios, por dónde trabajar la ambientación, el vestuario, todos los elementos, digamos, visuales de la serie. Si no disfrutas lo que haces, estás en nada. El arte es para divertirse. ¿Qué retos puntuales afrontó la producción de Emma Reyes? Mira, yo creo que el reto más grande de la serie fue narrar los 60 años que suceden durante las 3 temporadas. De hecho, solamente en la última temporada pasan casi 50 años. Ese reto en términos de arte, en términos de la actuación de los personajes. Entonces todo esto hace que haya que tener mucha concentración y mucha seriedad a la hora de ir marcando las etapas y ir marcando los lugares. Esta es una serie que sucede en 7, 8 países.
entonces en diferentes épocas. Entonces marcar todo eso era realmente el gran reto de la serie y fue un poco a lo que más dedicamos nuestros esfuerzos. Y en esta última temporada pues fue muy complejo en ese sentido, porque esta última temporada sucede en México, sucede en Francia, sucede entre un barco, sucede en Italia, entonces eso, y en diferentes épocas, porque entonces todo este tipo de cosas planteaban mucha organización, mucha claridad de todo el equipo sobre lo que estábamos haciendo, de acuerdo a nuestros recursos. Todos los recursos siempre son limitados, entonces pues eso genera todavía una necesidad de ser mucho más imaginativos y mucho más, digamos, de utilizar el tiempo y de utilizar los recursos con mucha habilidad para poder lograr dar estas sensaciones que teníamos que dar. ¿Por qué se dice que el diseñador de producción ayuda a impulsar la trama? Mira, porque pues el arte, que son todos los aspectos, digamos, visuales, o sea, las locaciones, la ambientación, el vestuario, los vehículos que se mueven en escena, el maquillaje, todo eso pues es realmente definitivo para que una serie de época tenga credibilidad. Y porque realmente las historias se suceden en un tiempo, y en ese tiempo es que son creíbles. Entonces, si ese tiempo está bien marcado y bien diseñado, pues la serie va a funcionar mucho mejor. La serie se va a desarrollar con mucha más claridad para el espectador. ¿Qué anécdotas relacionadas con esta tercera temporada de Emma Reyes podría usted mencionar? En anécdotas no sabría qué decirte, pero digamos una de las cosas más importantes que pasó aquí es que hubo un cambio de la actriz principal. Pasamos de Laura Junco a Laura García, que son los últimos 2 capítulos, cuando Emma ya es una mujer, digamos, de la década de los 60, ya tenía más de 60 años. Entonces ese paso de la una a la otra, pues fue un paso muy delicado, donde todos estaban muy concentrados, donde hubo una simbiosis muy interesante entre las dos actrices, que se entendieron muy bien ellas y lograron realmente hacer una transición suave de un personaje al otro. Yo creo que que en eso radicaba mucho la credibilidad de la historia y realmente funcionó. Yo me llamo Laura García, estoy haciendo Emma Reyes en su última etapa. A mí me gusta mucho investigar. Hice una investigación lo más profunda que pude, porque desafortunadamente no había mucho material de apoyo en video, pues por la época en que vivió Emma, pero sí había fotografías. Conversé con las personas que la conocían para hablar de todo, es decir, cómo hablaba, cómo pensaba, qué relación tenía con los demás. Sí, yo me vuelvo muy obsesiva con los personajes que voy a hacer, y en este momento solo estoy pensando en eso. No, me llenó de regocijo, me pareció precioso. Además ya había visto las 2 temporadas primeras, me encantaron. Estar en la tercera para mí realmente era un honor. ¿Qué huella deja Emma Reyes para el desarrollo de la televisión pública? Pues mira, eso ya realmente es más una pregunta para el público y para la audiencia, para los críticos, para la gente que vea la serie. Yo siento que el solo hecho de que hayamos hecho 3 temporadas, que la hace nos hace sentir muy orgullosos a todos nosotros que participamos en el desarrollo de la historia de la serie. Y yo siento que sí, eso significa que de alguna manera Emma está marcando una época en la televisión pública, porque ha hecho claro que la televisión pública puede lograr, con los recursos que tiene, una televisión de muy buena factura. Es un tema distinto que puede llegar que se está viendo, por ejemplo, ahora en plataformas, debido al éxito que ha tenido y que está trayendo el público de la televisión pública. Tiene unos intereses diferentes que el público de la televisión comercial, que el público de las plataformas, y yo creo que esta serie, al dar ese paso, ese salto que dio a las plataformas, y al haber generado como tanta
pues tanta conversación y tanto interés de parte del público está marcando un paso hacia adelante que es muy interesante. Listo, se acabó esta vaina. Luis Alberto, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. No, muchas gracias a ustedes y invito al público a que vea la serie. Realmente es una serie muy bonita, muy variada, donde pasan muchas cosas porque la verdad es que Emma Reyes tuvo una vida muy interesante. Yo creo que los que la vean se van a sentir agradecidos del producto. Muchas gracias. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Mi nombre es Magali Ramírez y estoy dedicada al hogar. Me llama mucho la atención todas las series de época porque involucran la historia de la humanidad, de por qué nos enseña, de alguna manera nos ilustra nuestra vida, cómo ha sido, por qué estamos donde estamos. Es muy importante para mí. Yo creo que si existiera la historia, la memoria histórica, hubiéramos superado a estas alturas muchas cosas. Sí tiene una relevancia histórica para mí. Aquí nunca se sabe de dónde viene el disparo. Prefiero las series de época apegadas al contexto histórico. ¿Cómo se llama, mi amor? Emma Reyes. Emma, mucho gusto. De las series o películas de época me fascina ver el vestuario, la escenografía, la puesta en escena, total. De las películas o series de época me gusta mucho Sin Límites, que narra la historia de la primera vuelta al mundo, demostrando que la Tierra era redonda. Otra serie que me gustó mucho es El Doctor Mata, otra La Pola, Hispania, que narra la historia cuando los romanos dominaban la península ibérica y un pastor llamado Viriato se convirtió en guerrero para defenderlos. Los detalles más importantes para mí en todas las series y películas de época es sí, la recreación de los lugares, obviamente el vestuario y la adaptación del vocabulario, del idioma que se manejaba en aquel momento. Son de las cosas que más me representan a mí. Mademoiselle. El médico del barco. ¿Por qué no me había dicho nada? Hay muchas cosas que todavía no sabe de mi vida. Para contarle un poquito más, tendría que aceptarme una invitación a un aperitivo. Hagamos juntos la televisión que queremos. Queremos conocer cómo se reconstruyen épocas y países en una producción de ficción de época. Por ese motivo hemos invitado al programa a Rosario Lozano. Ella es la encargada del diseño y producción de arte de la serie Emma Reyes. Rosario, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. No, gracias a ustedes por invitarme. ¿En qué consiste el diseño de producción de arte en una serie de época como Emma Reyes? El diseño de producción es el look de la historia, de la serie. Y cuando es de época, hay que hacer una gran investigación para revivir las épocas. En el caso de Emma Reyes, se tocaron 6 décadas, 8 ciudades diferentes, de diferentes países. Y 480 sets se hicieron, o sea, se montaron 480 sets. Fue un trabajo enorme y maravilloso de realizar.
¿Cuáles retos deben afrontarse para realizar una serie de época? Partimos del concepto que se va a trabajar en el arte de la serie. En esta historia de la vida de Emma Reyes lo acompañamos de una manera nostálgica, naturalista, intimista y poética. Nos inspiramos en el neorrealismo italiano. Hicimos una investigación maravillosa en el ladrón de bicicletas de Vittorio De Sica, y se trabajó muy de la mano con fotografía, que es el que da la atmósfera, ¿no? Y trabajamos los claroscuros y todo esto nos va metiendo en las diferentes épocas. ¿Cuál es el paso a paso para lograr un diseño de producción de época acertado? Bueno, el primer paso es tener el equipo, es tener la excelencia en cada área de arte para crear primero los universos, ¿no? Los universos que son las locaciones, la arquitectura, que obedezca a la época, la ambientación, la decoración, la utilería, los objetos. Y también en el caso de Emma hubo algo muy importante que fue reproducir la obra pictórica de Emma. Se pintaron más de 80 cuadros, porque como no teníamos los derechos de los cuadros, tuvimos que inspirarnos en la obra de ella y bueno, se hizo los 80 cuadros porque no se podía reproducir exactamente lo que ella pintaba. Y otra cosa muy importante es la otra parte, que son los personajes. Entonces teníamos el vestuario que a través de la moda nos ayudaba mucho a dar las épocas. Y lo mismo en el maquillaje, ¿no? Con los actores, entonces los peinados de la época, sobre todo las décadas de los 60, 70. Bueno, eso es el paso a paso que tenemos que dar para ir creando el arte de la serie. ¿Qué tipo de investigaciones se realizan para nutrir el diseño de producción de época? Bueno, nosotros tenemos para nuestra investigación, entramos a ver muchas películas, el cine nos da muchas pautas, lo mismo que la fotografía, la literatura, los libros de arte, entrevistando a personas que han vivido la época, visitando museos, buscando documentales, investigando con los críticos de arte. Es un trabajo arduo. ¿Cómo fue el proceso de convertir locaciones comunes en un set de grabación? Claro, bueno, empezando la tercera temporada, Emma llega a Europa en un barco que viene desde Buenos Aires, donde viajaban todos los inmigrantes. Entonces teníamos que organizar el barco, pero eso costaba mucho y se nos salía el presupuesto. Entonces un día miramos y llegamos a la conclusión, sentados en un edificio que era el edificio de la Cruz Roja, donde estaban nuestras oficinas, y miramos un corredor. O sea, hicimos un trabajo de escenografía a este corredor. Este corredor tenía una serie de oficinas, entonces en las oficinas hicimos los camarotes y fue maravilloso. Entonces, pero teníamos que hacer el exterior del barco también. Y entonces vimos un barco en el Parque Jaime Duque, que es una especie de barco, un cascarón de un barco, y hicimos el mar, el cielo, todo eso, y quedó muy bien. Y pudimos entrar dentro del presupuesto. Eso fue maravilloso, un gran reto para arte, para fotografía también, y para los actores también. Sí, eso fue una cosa maravillosa. Otro set lindísimo es el atelier de Emma en París.
y cómo lo fuimos formando, sintiendo la actriz, cómo pusimos el caballete, los colores, y quedó ese set maravilloso. Pusimos la Torre Eiffel atrás por VFX y uno, la verdad, se sentía en París. Fueron cosas que fueron tan gratas para nosotros en el arte. Yo creo que estos proyectos hay que hacerlos porque son maravillosos. Es que la carencia se vuelve el recurso y eso es muy, muy especial. Rosario, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Gracias a ustedes, gracias por darme esta oportunidad de poder contar todas estas anécdotas que fueron maravillosas en esta serie de Emma Reyes. Mil gracias por la invitación. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos de las ficciones de época. Si ustedes tienen algún comentario sobre este programa o cualquier otro programa del canal, pueden hacerlo a través de las redes sociales. En X, antes Twitter, @SenalColombia, y en Facebook SenalColombia, página oficial. Allí también pueden seguir la programación del canal. Si tienen alguna queja, sugerencia, reclamo, escríbanme. defensor@rtbc.gov.co. También pueden hacerlo cuando ustedes ingresan a la página www.senalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias y recuerden que nuestra cita es aquí para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.